Hola, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Soy la maestra Patricia Juárez Arista y en esta ocasión estaremos dando paso a la segunda sesión de nuestra unidad 1. La segunda sesión tiene como título las teorías del comercio internacional y me he permitido dividir este tema en dos partes. Uno con características generales, analizando buena parte de lo que son los autores, y en la segunda parte estaremos analizando un poco más pormenorizado los efectos de las teorías que vamos nosotros a ver. Acerca de la unidad me gustaría comentarte lo siguiente. Si bien la unidad está dividida en analizar las causas del comercio internacional y las teorías del comercio internacional, es importante que concibamos que estas dos van de la mano. Es decir, no podemos explicar las causas del comercio internacional si no explicamos las teorías que están detrás. Los autores a lo largo de la historia, vamos a ver tres básicamente, han generado importantes teorías que han justificado actualmente el por qué es necesario realizar comercio internacional. Existen tres autores clave dentro de la literatura que es importante que ubiques. De hecho, incluso buena parte de ciertas críticas que se puedan realizar a la teoría del comercio internacional se van definitivamente a la raíz con los autores denominados clásicos, ¿no? Probablemente en algún momento llevaste curso de economía y sabrás que los autores clásicos son aquellos que realizaron importantes contribuciones en el campo de la economía. Muchos de ellos son bastante importantes para poder explicar las teorías que, por ejemplo, atravesaron, por ejemplo, después del siglo XIX, después del siglo XX. Estos autores clásicos básicamente se ubican en el siglo XVIII y tenemos a Adam Smith, a David Ricardo y John Stuart Mill, ¿no? Por ejemplo, si puedes ubicar Adam Smith, en tu curso de economía probablemente te dijeron conocido como el padre de la economía. David Ricardo, también considerado un clásico, va a realizar ajustes importantes dentro de la teoría del comercio internacional, y John Stuart Mill también. Para contextualizar un poco la lógica de las teorías que se van a formular en el comercio internacional, vamos a hablar un poco sobre los mercantilistas. Los mercantilistas, por lo general, introdujeron aspectos y conceptos muy importantes que nosotros actualmente analizamos en el comercio internacional. Por ejemplo, el término de balanza comercial. Aquí lo podemos ver, ¿no? La balanza comercial. Y generalmente concebían que un país debe de buscar forzosamente un excedente en las exportaciones sobre las importaciones. Es decir, siempre es mejor vender más de lo que compró. Esta lógica probablemente coincida con lo que tú piensas. Probablemente te estés diciendo, bueno, pues claro, es mejor vender que comprar para una empresa en términos del comercio. Sin embargo, vamos a ver que hay economías que son grandes, por ejemplo la economía norteamericana, que es una economía desarrollada y que sin embargo tiene un importante déficit, es decir, compra más de lo que vende. ¿Contradice esto la teoría? Sí, y en algún momento vamos a ver que van a tener que salir otras teorías para poder reformular todos estos conceptos. Segundo, básicamente los mercantilistas hablaban de que los ingresos, precisamente a partir de lo que se vende, de lo que se comercia, van a contribuir a un mayor gasto, van a aumentar la producción nacional y el empleo. Ya desde aquí entonces se está relacionando los efectos que tiene el comercio internacional sobre variables tan importantes como por ejemplo el PIB y el empleo. Por lo tanto, también para poder beneficiarse, los mercantilistas decían que la regulación del gobierno tenía que ser importante.
ya que por ejemplo, los estados podían proteger los intereses de los comerciantes nacionales y de esa manera buscar relacionarse mejor, ¿no? Esto vamos a ver que se opone totalmente con la ideología liberal. También introdujeron otras importantes conceptos, por ejemplo las cuotas, ciertas, por ejemplo los aranceles, ¿no? Que ellos proponen para minimizar las importaciones. Es decir, ¿cómo impido que entre mercancía a mi país? Bueno, pues le pongo una cuota, ¿no? O hago cierta política comercial. Esto sigue sucediendo en nuestros días y bueno, ha sido motivo de también guerras comerciales que después vamos a ver. Por lo tanto, los mercantilistas dejaron una base teórica importante. Después llegarían los neomercantilistas y estos van a afirmar que pues, las exportaciones son benéficas, ¿no? Generan empleos y es mucho mejor exportar que importar. Sigue habiendo esta idea de que las importaciones son malas, ¿no? Son malas porque quitan empleos nacionales, pero bueno, estamos hablando de condiciones económicas muy distintas a las que tenemos actualmente, porque estamos hablando de teorías del siglo XVI, del siglo XVII, ¿no? Que tienen un panorama totalmente distinto a lo que tenemos hoy en día. Sin embargo, esto va a sentar las bases de la teoría del comercio internacional. Adam Smith es sin duda uno de los referentes del comercio internacional. Entre sus libros destacan estos dos, La riqueza de las naciones, La teoría de los sentimientos morales. Smith incluso es considerado, por muchos el padre de la economía. Es un clásico y también en algunos casos también lo encasillan como padre de también el liberalismo económico. Adam Smith tenía una frase que se le acuña, que es las palabras mano invisible, en el cual pues Smith asegura que el mercado tiene una incidencia importante, pero que también el mercado está en una especie de equilibrio constante. Hay una fuerza que no es una fuerza divina, pero sí una fuerza que está regida por leyes físicas que hace que tanto compradores como vendedores puedan interactuar de manera libre y eso genera un equilibrio para toda la economía. Esto también se resume en este término que es laissez-faire. Aquí lo podemos ver en la imagen que está en rojo, ¿no? Y básicamente Smith indica por medio de también esta frase laissez-faire que el mercado tiene un importante papel dentro de la economía y por lo tanto también el Estado tendría, el gobierno, Estado tendría que intervenir de forma muy mínima en la economía para lograr este equilibrio. Smith, por lo tanto, desafía ciertos puntos de vista de los mercantilistas con respecto al libre comercio, porque tú recordarás, los mercantilistas estaban a favor de la intervención del Estado para poder asegurar los intereses de sus comerciantes, ¿no? Pero Smith dice que no, que es importante, más allá de la intervención gubernamental, ponderar el libre comercio, la especialización de los factores de producción, dice, podría aumentar la producción mundial. ¿A qué se está refiriendo Smith con esto? Bueno, factores de producción mundial. Bueno, vamos a pasar un poco de este lado. Supongamos que tenemos el país A y tenemos un país B. En el país A, supongamos que es un país que se especializa, por ejemplo, en la producción de vino,
¿no? Y el país B es un país que se especializa, no sé, en la producción de queso, ¿no? El país A no hace queso, pero hace vino y lo hace bien. Y si produjera queso, tendría que destinar gran cantidad de sus recursos para producirlo, y eso haría que disminuyera su producción de vino. A la vez el país B estaría en la misma situación. Bueno, esto quiere decir que el papel que tiene propiamente la producción mundial a través de los factores de producción como el trabajo y el capital es importante, porque por ejemplo, para que A pueda producir vino, necesita cierta cantidad de trabajo, y eso es un factor de producción. Y necesita también a lo mejor tener enormes sembradíos de uva, pensémoslo así, y eso es capital también. Eso es otro factor de producción importante. Por lo tanto, si los países se especializan en eso, en lo que son buenos, pueden aumentar su producción mundial y lo pueden compartir con otros países por medio del comercio. Por lo tanto, Smith sostiene que cada país entonces va a encontrar una ventaja en especializarse en la fabricación de los productos en los que tenga ventaja absoluta. Si nosotros nos trasladamos a nuestro ejemplo, el país A tiene ventaja absoluta en la producción de vino y el país B tiene ventaja absoluta en la producción de queso. ¿Es benéfico poder comercial entre ambos? Claro. El país A también necesita queso y el país B también necesita vino. Y si comercian, entonces van a tener beneficios. Estos términos, Adam Smith los redujo en la lógica de la ventaja absoluta. Posteriormente llega David Ricardo. Pero David Ricardo va a introducir otro concepto importante, que es el término de ventaja comparativa. Este término nosotros lo vamos a analizar en la siguiente sesión. Sin embargo, es importante que identifiques que para este señor, David Ricardo, una nación que es menos productiva debe especializarse en la producción y exportación del producto en el que tenga, ojo, ventaja comparativa. Vamos a ver que esto se mide en términos del factor trabajo. Otro importante autor es John Stuart Mill. John Stuart Mill introduce en la mesa del análisis del comercio internacional el término de la demanda, ¿no? Y básicamente dice que dentro de los límites de los términos de intercambio reales, estos se determinan por la intensidad de la demanda de cada país por el producto de otro país. Es decir, hasta el momento hemos analizado que A y B comercian por medio de lo que ofrecen. Pero ¿qué pasa con la demanda? ¿Qué pasa si los habitantes del país B no quieren vino? O los habitantes del país A no desean queso. Bueno, estamos introduciendo el concepto de la demanda, ¿no? Esto también es un punto de análisis importante dentro de John Stuart Mill, pero bueno, también lo estaremos viendo con profundidad en otros videos, porque también, bueno, él introduce también el término de intercambio real, que vamos a ver que es otro concepto que es importante. Bueno, de acuerdo con Smith, cada nación entonces se especializa en la producción del producto que elabora a un costo menor que la otra nación. Decíamos entonces, ventaja absoluta, ¿no? ¿Y qué bienes va a comprar? Bueno, pues el producto que se fabrica a un costo mayor. Pensemos también de nuevo en el país A y el país B. Bien, como conclusión entonces me interesa que identifiques que para Adam Smith el principio de ventaja absoluta es importante, ¿no? Decíamos el hecho de que un país se especialice en la producción de algo en lo que tenga ventaja, sin duda le va a ayudar para comerciar.
David Ricardo, por otro lado, introduce el concepto de ventaja comparativa, que repito, lo estaremos viendo en la sesión número 2. Y por último, John Stuart Mill introduce el análisis del comercio, pero bajo el análisis de la demanda. Bueno, hasta aquí estaríamos dejando entonces la sesión del día de hoy. Te agradezco mucho y estamos viéndonos en nuestra siguiente sesión. Cualquier duda o comentario, por favor, puedes escribirme y con gusto resuelvo tus dudas. Que tengas una excelente tarde. Hasta luego.